Bienvenido a OnePy. Hoy vamos a hablar de ecuaciones lineales de una variable. El propósito de las ecuaciones lineales es el de establecer un método para obtener soluciones a los problemas que con frecuencia aparecen en todos los campos de estudio, es decir, representar todos los campos que se presentan por modelos matemáticos. Empezamos. Bueno, vamos a dar la definición de ecuaciones. Son relaciones de igualdad entre cantidades, siendo algunas de ellas desconocidas. La ecuación es de primer grado. Si existe una sola variable como incógnita, una forma sencilla de resolverlo es ir despejando hasta dejar la variable esa sola en un miembro. En el ejemplo, para que ustedes lo entiendan, vamos a observarlo. Lo primero que vamos a hacer es separar en términos. Y preguntarse, acá está la variable x, esa es la que tengo que dejar sola del lado de la izquierda, ir empezando a pasar las operaciones al otro lado, con las operaciones contrarias. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que en la última operación que se observa que yo haría a la x es sumarle 3. Es decir, que este 3 que está sumando va a pasar restando al otro miembro. Me va a quedar esta parte, ¿sí? Esta cuenta la hago que me da 3 y después acá ni el 2 ni la potencia ni el menos 5 pueden salir hasta que no se vaya la raíz. No me deja la raíz, hay que pasar la raíz primero, por eso pasa como potencia. Resuelvo esto y observamos de nuevo una separación de términos y el 5 está restando, pasa sumando. Hacemos esa cuenta y después observamos entre la potencia y el 2, lo último que yo haría es multiplicar por 2, por eso pasa el 2, que está multiplicando, dividiendo. Y por último pasa el cuadrado como raíz. Recuerden que una raíz de índice par siempre es positiva y negativa. O sea que estos valores son más o menos 4 el resultado de este ejercicio. Ahora vamos a ver uno que existan muchas variables iguales, pero varias variables, no una sola como en este caso. En el caso de que hay varias variables, lo primero que vamos a hacer es separar en términos. No se olviden de esa situación. Después preguntarse qué se puede hacer en cada término. Como vemos en el primer término podemos hacer distributiva y hacemos distributiva. Acá está. Después copiamos el 5 medio. Acá, ¿qué me queda? Este paréntesis, ¿cómo lo puedo sacar? Haciendo distributiva. Y si observan, me queda todo, todo un miembro y otro miembro sin paréntesis, en el cual yo ya puedo hacer, pasar de un lado al otro sin problemas. Y me pregunto, ¿qué tendría que hacer? Juntar las X de un lado, en este caso yo las junto del lado izquierdo, y los números del lado de la derecha. Un tercio de X, si usted observa, está de la izquierda, por eso no lo toco. Lo único que hago lo copio. El 5 medio está del lado de la derecha, lo quiero pasar a la izquierda, por eso le cambio el signo. Está positivo, queda negativo. El 1 medio y el 3 quedan exactamente igual porque está lo de la derecha. Lo que yo voy a cambiar son estos dos números, que está uno restando y uno sumando. Lo paso con los signos cambiados, más y menos. Y sí que me queda hacer esta cuenta y esta cuenta. Acá puedo juntar porque son variables iguales. Un tercio menos 5 medios, hice la cuenta, y ahí hice toda esta cuenta acá y me dio menos 9 medios. Despejo la X de acá, me pregunto qué hace el 13 sexto a la X. No es que está negativo, sino qué le está haciendo a la X, la está multiplicando, por eso lo hago pasar dividiendo. Resuelvo y obtengo el resultado. Bueno, puse dos ejemplos más para que veamos las soluciones que pueden tomar la variable que tengamos, en este caso x. En el primer ejemplo, no se olviden cómo resolverlo, siempre recuerden separar en términos, resolver cada término, juntar las x de un lado y los números del otro, y llegar a un resultado. Y llego a un absurdo, llego que 0x sería 0 igual a 21 cuartos. Esto no, esto es absurdo. ¿Esto qué quiere explicarnos? Nos quiere explicar que en algunas igualdades no habrá ningún valor de x que satisfaga la ecuación. Es decir, que la solución de esto sería que x sería vacía, no hay ningún valor de x. El otro ejemplo que quiero dar es el que sigue, en el cual le hago lo mismo, separo en términos, resuelvo cada término y llego a esto, que 0 de x igual a 0. Ahí sí llegó una igualdad, que 0 igual a 0. Pero quiere decir esto que x puede tomar cualquier valor que siempre se va a formar la igualdad. Quiere decir que x va a pertenecer a los reales. La solución es que x son los reales. ¿Sí?
Es decir, ¿qué conclusión sacamos? Sacamos conclusiones que en todas ecuaciones puede haber tres condiciones. Una condición que nos dé un número, uno o más números, según si es una raíz cuadrada, por ejemplo, no puede dar dos números. Puede ser que no nos dé ningún número, o sea que no existe ninguna x que satisfaga la ecuación. Y puede ser que existen infinitos valores de x que satisfagan la ecuación, que son los ejemplos que yo puse. Bueno, ecuaciones fraccionarias con denominadores pertenecientes a enteros. O sea, los denominadores son números enteros. En este caso el 2, el 3 y el 4. Lo que voy a hacer es ese 2 lo voy a distribuir con respecto a los términos del numerador. En vez de poner x, voy a poner 1 medio de x, 3 medio, 3 medio. Y acá voy a hacer 2 tercios de x. Y ojo con este negativo, porque este negativo con este negativo se me hace positivo. Acá hago exactamente lo mismo en el otro miembro. Después ya me queda como para poder juntar las x de un lado y los números del otro. Es lo que hice, junté las x de un lado y los números de otro. Hice las cuentas y resolví. Este otro ejemplo, el mismo proceso, separo en términos, al 2 lo distribuyo para cada lado. Acá dice x sobre 3. Poner x sobre 3 es lo mismo que poner un tercio de x, que es lo que yo puse acá. ¿Sí? Acá juntaría las x de un lado y los números del otro, pero yo observo que esta x es igual a esta. ¿Sí? Estas son iguales y están en distintos miembros, así que las puedo simplificar. Porque si ya pasaría al otro lado, pasarían como negativa y un medio menos un medio es cero. Se pueden cancelar. Así que me queda un tercio de x y este un medio que está acá lo paso restando. Hago la cuenta y obtengo el resultado. Bueno, ahora vamos a ver del punto de vista coloquial. Coloquial quiere decir que tengo un problema y yo lo tengo que resolver en función de una ecuación. Siempre cuando hablamos de lenguaje coloquial, siempre tenemos que saber a qué llamamos x. O sea, ese es el concepto básico. Acá puse algunas condiciones, por ejemplo, el anterior de un número, el consecutivo, el doble, qué significa cada uno. Vamos a ver ejemplos para que ustedes observen cómo vamos a resolver esos problemas, ¿sí? El primer ejemplo dice determinar dos números pares consecutivos. Esto es lo importante. Dos números. Si yo considero que el primer número mío, mi primer número es x, mi segundo número, si es par, ustedes se acuerdan que los números pares son el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Qué hago para pasar de 2 a 4? Sumo 2. De 4 a 6, ¿qué hago? Sumo 2. De 6 a 8, ¿qué hago? Sumo 2. Quiere decir que el que sigue, si yo tengo que x, mi primer número será x más 2, porque siempre sumo 2. ¿Qué es lo que yo puse acá? Y dice que la suma de eso da 126. Ya después me queda una ecuación, como la que hemos resuelto anteriormente, juntar las x de un lado, los números del otro y llegar al resultado. Es decir, que los números son 62 y 64. Es muy importante entender lo que el problema está pidiendo y siempre partir a qué le llamo x, a qué le llamo la variable x. Bueno, tenemos otro ejemplo del lenguaje coloquial. Un número es tal que su duplo disminuido en 3 unidades es igual a dicho número aumentado en 2. ¿Cuál es el número? O sea que mi valor en x es el número que yo quiero. Es decir, que un número tal que su duplo, 2x, disminuido es que resto, menos 3, es igual a dicho número x aumentado 2, aumentado sumo, más 2. Y vuelvo a repetir, me queda una ecuación común y corriente, juntar las x de un lado, los números del otro y resolver. En este ejemplo dice, un número de páginas de un libro es tal que un séptimo de su resta con 36 es igual a la décima parte del número de páginas. ¿Cuál es el número de páginas que tengo? Vamos a imaginarnos que x es el número de páginas, que es lo que yo puse acá. ¿Sí? Así que dice, un número de páginas de un libro tal que un séptimo de su resta. Un séptimo de lo que yo resto de mi página y resto, ¿qué resto? 36. O sea que es lo que yo puse acá. Eso es igual, dice, a la décima parte del número de página. A la décima parte un décimo. Después queda una ecuación común y corriente y resolverla. O sea, vuelvo a repetir, es muy importante a quién llamó X. De ahí ustedes deben partir para hacer un problema coloquial. Bueno, puse algunos ejemplos más de coloquial porque sé que es un tema que cuesta un poco entenderlo.
En el ejemplo que tenemos ahora es, un poste tiene pintado de azul 2/5. Cuando habla de partes, yo ya me imagino. Cuando se puedan hacer un dibujito, imagínense el dibujito, ¿sí? Es importante. Me dice que 2/5 partes está pintado de azul. Acá está azul. Yo a todo el poste lo voy a llamar X. Quiere decir que 2/5 partes de X está pintado de azul. ¿Cuántas partes me quedaron acá? Me quedaron 3/5 partes, ¿sí? De esa, o sea, si yo tengo 2/5, acuérdense que todo esto es la unidad y por parte, o sea, ustedes lo dividen en 5 partes, ¿cierto? Es decir, que si lo dividen en 5 partes del poste y acá tengo 2/5, quiere decir que esto es 3/5 de parte, 3/5 de X. Quiere decir que 3/5, que yo lo puse como para que ustedes, si no se daban cuenta, como si fuera una X menos 2/5, que sería toda la X menos 2/5, menos 2/5 que me da 3/5. Y luego la pregunta que me hacía era que esto dice que es solamente la 3/4 parte, por eso lo multipliqué por 3/4. A eso sumarle dice 0,45, porque acá hay una partecita de 0,45. ¿Y todo eso qué es? Todo eso es la longitud del poste, y la longitud del poste yo la llamé X. Bueno, después queda todo un ejercicio simple de ecuaciones, que es separo en términos, resuelvo cada término, junto las X de un lado, los números del otro, y calculo el valor de X. Pero yo quiero que observen ustedes qué importancia es saber a qué le llamo X. Porque de ahí tenemos que partir. ¿Para qué? Para orientarnos, para abrirnos y darnos cuenta cómo ir resolviendo en función de ese valor X que yo llamo, como lo llamo. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice la mitad de un número, ya cuando me dice la mitad de un número, ya no me habla ni de poste ni de nada, yo ya sé que X es el número. ¿Sí? Estos son más sencillos. La mitad de un número, un medio de X, más la tercera parte de su consecutivo. Si yo a X lo llamé número, al primer número mío es X, vamos a imaginarnos, es del 1 para llegar al 2, que es el que sigue, el consecutivo. ¿Cuánto le sume? 1. Para llegar al que sigue del 2, el 3, ¿cuánto le sume? 1. Quiere decir que mi consecutivo, que si yo llamo al primero X, va a ser X más 1, que es lo que yo puse acá. Después me dice, la cuarta parte del siguiente de ese número de X más 1. Y el siguiente de X más 1 será X más 2. Que lo puse acá. Es igual al último número. Bueno, después lo único que queda de nuevo, queda hacerlo separación de términos, resolver cada término y obtener el resultado. Pero vuelvo a repetir, es muy importante, creo que es la base de los ejercicios coloquiales, es ubicarnos y saber a quién llamó X. Y de ahí partir. Ecuaciones con valor absoluto. Recordamos que, ¿qué era el valor absoluto? Recuerda que si yo tenía el valor absoluto de 7 es 7 y el valor absoluto de menos 7 es 7. Siempre el valor absoluto es positivo. Pero lo que está dentro de esas dos barras que nos indica el valor absoluto puede ser positivo o negativo. Es decir, que quiere decir que x menos 3 entre barra igual a 5, quiere decir que x menos 3 puede ser positivo el del 5 o negativo. Despejo las x de cada uno y obtengo dos resultados del valor absoluto. En este ejemplo es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado para sacar las barras, no puede haber ninguna operación que se le esté haciendo a ese valor absoluto. Por ejemplo, en este ejemplo que acá está multiplicando este 3 sí o sí debe pasar dividiendo. ¿Para qué? Para que me quede 5 menos 4x igual a 3. No puede haber nada, ninguna operación que le hagan al valor absoluto para poder hacer y sacar las barras esas, ¿sí? Como sacamos las barras acá y acá. Despejámosla aquí y obtenemos resultados. Siempre los resultados del valor absoluto son siempre positivos. Los resultados del valor absoluto, no el valor de X. El valor de X puede tomar cualquier valor, porque lo interesante es lo que está dentro del valor absoluto, puede tomar cualquier resultado, ya sea positivo o negativo. Bueno, como decía hoy, que no podía ser ningún valor, el valor absoluto no puede ser negativo, acá puse un ejemplo con negativo para que no se olviden. Ese negativo quiere decir que esto no puede ser, tiene que ser siempre positivo. Es decir, que este resultado no tiene solución. La X es vacía, acá no hay ningún valor posible que cumpla esta condición. Bueno, una utilización del valor absoluto es la distancia entre dos números. Por ejemplo, si yo tuviera acá el menos 2 y acá tengo el 5, y yo quiero saber la distancia que hay entre menos 2 y 5, sería toda esa que marqué. Quiere decir que acá hay 5
Y acá en distancia es 2, porque la distancia no puede ser negativa. Así que 5 y 2 son 7. ¿Y cómo lo represento eso? Esto se puede representar diciendo, hago 5 menos menos 2, que me da 7, o también puedo hacer menos 2 menos 5. Menos 2 menos 5 total es valor absoluto, siempre me va a dar 7. Es una forma de representar la distancia entre dos números. Por ejemplo, conseguir todos los puntos cuya distancia a 3 es igual a 4. ¿Qué quiere decir cuya distancia a todos los puntos? ¿A qué llamo todos los puntos? A x. Menos 3, porque la distancia siempre es una resta. Fíjense que yo estoy restando acá, ¿sí? Menos 3, todo valor absoluto igual a 4. Y acá despejo. Digo, x menos 3 igual a 4, x menos 3 igual a menos 4. Despejo la x de acá, me da 7, despejo la x de acá y me da 1. Negativo. Bueno, esto es, o sea, que quiere decir que la distancia entre los números se puede representar por medio de un valor absoluto. Bueno, puse un ejemplo más de valor absoluto, un poquito más complicado para que vean cómo se hace. Si yo tengo un valor absoluto doble, o sea, en ambos lados, para eliminar ese valor absoluto, lo que voy a hacer es elevar ambos miembros al cuadrado. ¿Por qué eso? Porque yo sé que el cuadrado, cuando yo elevo una potencia par, es siempre positivo. Así que como yo sé que el valor absoluto es positivo, no me va a alterar sacar las barras. Pero me quedan dos cuadrados. Es decir, que ¿qué aplico? Cuadrado binomio. Recuerden que es una suma y una resta, no se puede hacer distributiva. Resuelvo el cuadrado binomio, que decía el primero al cuadrado más el duplo, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y resuelvo y saco el valor de x. Bueno, acá puse otro ejemplo, en el cual tengo la barra y acá no tengo un número, tengo 11x más 5. Lo mismo, fíjense que lo que saco la barra y copio todo lo mismo sin tocarlo, y después saco la barra y copio menos 11x menos 5, le cambio los signos a los dos términos que tengo, ¿sí? Acá están los dos términos. A este no le cambio nada y a este sí. Y después junto las x a un lado, los números otro y despejo. ¿Sí? Y esos son los resultados. Y por último, puse la distancia, recordé de nuevo distancia para que vean la distancia entre menos 5 y 4. Entre menos 5 y 4 tengo que hacer resto, por ejemplo, 4 menos menos 5. También acuérdense que se puede decir al revés, menos 5 menos 4, ¿sí? Me da 9, acá está el ejemplo, o sea que de acá a acá hay 5, de acá a acá hay 4, quiere decir que en conclusión hay 9. Bueno, esto es lo último de este video. Siempre digo lo mismo, espero que sí haya sido útil para ustedes. Así que lo único que me queda es desearle mucho éxito. Si se quieren suscribir, por favor suscríbanse porque eso me ayuda a poner más videos. Desde ya, muchas gracias por todo y tengan éxitos en todo lo que emprendan. Nos estamos viendo en el próximo video.